Bueno, gente, ya son las 11:06. Hay mucho contenido. No sé si me están escuchando bien, si me ven bien. En primer lugar, les quiero agradecer en nombre del CINSIU, de CINSIU y Bibliotecas, la asistencia en esta situación tan particular, de alguna manera en la cual estamos todos. El hecho de continuar con entusiasmo, de continuar trabajando y continuar, de alguna forma atendiendo nuestras tareas y también tratando de innovar. En este caso, este es el último evento que hacemos en base al subsidio obtenido por la Fundación Williams. Este es un webinar con el cual nos han ayudado muchísimo Álvaro y Claudio, y también voluntariamente Pablo López Liotti. En este caso nosotros habíamos tratado de apuntar a una de las herramientas que luego los chicos van a desarrollar más en relación a que es una herramienta que está en desarrollo, que es una herramienta que es bastante preliminar, y queríamos un poco, bueno, dado que no hay mucho material y no había una gran cantidad de elementos donde explorar, por ahí comenzar a generar algún tipo de contenido y empezar a presentarlo como una de las opciones y compararlo con las funcionalidades actuales que contempla COA y cómo serviría y cuáles serían las opciones y las funcionalidades. Nosotros comenzamos a trabajar con esto pre-cuarentena, así que también les quiero agradecer a los chicos que después fuimos introduciendo nuevos requerimientos, nuevas ideas en relación a, bueno, cómo es la realidad de la biblioteca universitaria, de alguna manera ahora en el contexto de la cuarentena, y cuáles serían los informes quizás, o los dashboards, o las visualizaciones más relevantes como para poder presentar en este contexto. Así es que bueno, sin más los dejo en manos de Claudio y de Álvaro. La idea, yo voy a estar mirando el chat, voy a estar tratando de anotar la mayor cantidad de consultas posibles. Y bueno, nuevamente agradecerles la presencia y bueno, que lo disfrutemos. Bueno, buenos días a todos y a todas. Comencemos entonces. No me deja avanzar con teclas. Bien, pasamos los avisos parroquiales. Bien. ¿Por qué decidimos usar Urungi? Bueno, un poco en el grupo que se había armado de COA con el CIU, Luis Holguín mencionó esta herramienta y nos pareció interesante volcarle un poco de tiempo y ver qué salía de esto. Entonces, Urungi es un software open source, bajo licencia GNU GPL, que permite crear y explorar libremente estadísticas independientemente de la fuente de datos. No, es un fork de un software que se llama YStage, que yo lo estuve comparando y son muy similares, incluso Urungi avanzó un poquito más. Y Urungi está destinado a ser utilizado por personas, en este caso bibliotecarios, que no posean los conocimientos necesarios para realizar consultas de SQL, que no tengan conocimientos del lenguaje SQL, pero que necesitan producir tablas e informes. Detrás de Urungi apoya este desarrollo BibLibre, que es una entidad francesa. Acá estamos. Bien. ¿Por qué utilizar Perdón, Urungi? Claudio, por ahí para los que no conozcan, BibLibre es también uno de los desarrolladores más importantes de COA. Okay, está bien. ¿Por qué utilizar Urungi si COA puede hacer muy bien los informes? De hecho, acá tenemos una pantalla y uno puede ingresar el código SQL y producir los resultados que uno busca. Pero ¿qué pasa? COA, uno puede ejecutar un informe a la vez. Entonces, en este caso, uno quiere ver la cantidad de ítems que se ingresaron por año, pero claro, para ver los resultados, primero tenemos que seleccionar el branch, y luego se muestran los resultados. En las últimas, por lo menos la última versión de COA, no sé si la anterior, permite hacer gráficos, pero también los gráficos no son automáticos, hay que generarlos. En cambio, Urungi permite
que simultáneamente en un tablero mostrar todos los informes que nosotros queremos ver simultáneamente. Bien, entonces, características de Urungi. Permite centralizar, como dije antes, Urungi puede ser conectado con cualquier fuente de datos SQL y todas las estadísticas las podrá encontrar en un solo lugar. Permite analizar, explorar y definir los puntos de vista e informes sobre sus datos de acuerdo con las necesidades y expectativas que tienen los usuarios, y permite compartir, crear paneles e informes para visualizar y presentar los datos con otras personas que forman parte del sistema. ¿Qué tecnología se utiliza? Bueno, principalmente Node.js, que está construido en JavaScript y permite generar servidores con el lenguaje JavaScript. MongoDB como motor de base de datos. AngularJS para crear la interfaz. C3JS para generar los gráficos. En el lado de la fuente de datos se conecta a bases de datos diversas como MariaDB, MySQL, PostgreSQL y Microsoft SQL. Dentro de las funcionalidades tenemos que tener claro el concepto de capa. Una capa es un conjunto de definiciones intermedias entre la base de datos y el usuario final. O sea que es la consulta en sí que queremos realizar. En una capa podemos establecer qué tablas son las necesarias para uno o varios informes y definir los campos a utilizar, y cómo aplicar funciones de agregación sobre estos campos si se quiere. Un informático puede crear una o más capas, lo que permitirá al usuario final crear sus informes, gráficos y paneles. Una capa contiene campos, los campos son los de la base de datos, y cada campo tiene una etiqueta y algunos parámetros adicionales, como formato, agrupación predeterminada, tipo, si es numérico, alfanumérico. Dentro de una capa podemos ordenar estos datos, podemos crear carpetas, y permite agrupar estos campos en bloques funcionalmente consistentes para organizar la vista dentro de la capa. No tiene ninguna relación, porque después más adelante vamos a ver que hay un ítem dentro de la interfaz donde también permite generar carpetas, pero no tiene nada que ver con esto. Y después también una capa permite generar campos calculados. Son campos que no se toman directamente de la base de datos, sino que se calculan a partir de sus campos. Las fórmulas disponibles son las de la base de datos subyacente. Por ejemplo, si tenemos un campo date command, podemos aplicar una función de SQL year para extraer directamente el año, que no tiene nada que ver con la función, con el formato. Si uno quiere mostrar en una fecha solo ver el año, el dato atrás siempre va a ser la fecha completa. En cambio, con la función year extraemos el año. Después podemos generar los informes, los reports. Urungi permite la creación de listas, tablas y gráficos en unos pocos clics, una vez que se define la capa. Dependiendo del tipo de informe a crear, simplemente arrastre y suelte los campos de los que desea obtener datos. Especifique algunos parámetros adicionales, haga clic en actualizar y tendrá un primer borrador de su informe, calculado de forma predeterminada en los 500 primeros resultados devueltos por la base de datos. Ahí hay que tener en cuenta que uno ese valor lo puede modificar, pero siempre por defecto va a mostrar 500. Uno le pone 0 y trae todo. También es posible definir los parámetros que se seleccionarán cuando se ejecute el informe. Publicar el informe que para otros usuarios de Urungi puedan acceder a él. Después tenemos los cuadros en paneles para el tablero, serían los dashboards. Urungi permite definir paneles con varios informes. Un mecanismo de cuadros define las líneas de su tablero de manera flexible. Cada línea tiene 1, 2, 3 o hasta 4 cajas, que a su vez pueden contener subcajas. En cada cuadro, un texto, un informe, una imagen, etc. Todo es editable, es HTML con una superposición gráfica. Sí, lo que tiene son los diseños predefinidos por Bootstrap, en cuanto a columnas y ese tipo de cosas. Después permite importar y exportar. Es posible exportar capas, informes y paneles en formato JSON, lo que facilita la implementación a múltiples necesidades. Es útil para hacer backups de nuestras capas, informes y tableros.
esto lo que quiero que quede claro que en Urungi lo que se guarda en la base de datos son las consultas que las consultas en SQL y la configuración de informes y dashboard, no guarda los datos de la base de datos. Así que cuando uno exporta e importa, va a importar esas configuraciones. Bueno, la instalación, vamos a ir por esta parte un poquito más rápido porque son muchos los slides. Es bastante simple de instalar, hay que seguir los pasos que se indican en el GitHub de Urungi. Previamente, a ver si puedo volver para atrás. Siempre antes de hacer esta instalación, tengan en cuenta de tener instalado Node.js y MongoDB. Después siguen con la instalación de Urungi. En cuanto a la actualización, es también muy simple. Pueden seguir estos pasos. Esto después lo van a poder ver detenidamente cuando se publique la presentación. Una vez que instalamos todo lo que Urungi requirió y descargamos el código del GitHub, lo ponemos en marcha. Entramos a la carpeta de Urungi, corremos npm start y se despliega el servicio. Para ingresar a la interfaz, lo primero que va a aparecer es el login. Ponemos administrator y la clave de Urungi. Para Claudio, que se silenció el micrófono. Sí, no, es que escuché un ruido y me parece que, a ver, ahí, Claudio, ¿te escuchamos? Ahí estoy. ¿En qué parte me quedé? Estabas acá mostrando la pantalla inicial. Ah, Cuando acá arrancabas ingresas en vos. el Urungi. Acá no arrancabas vos. Emiliano, ¿qué? Emiliano no me... Voy yo. Álvaro. Sí, pasa que justo se cortó en la parte anterior. Bueno, en el ingreso, uno tiene que colocar el usuario por defecto, que es administrator, y la contraseña, que es Urungi. Después uno puede cambiar estos datos cuando uno ingresa al sistema. En la primera pantalla, lo que uno tiene es el menú al lado izquierdo, y vamos a ir viendo cada una de las partes del menú. El home, que en la parte principal tiene los reportes, lo que dice share areas, son las áreas compartidas, que básicamente es una forma de agrupar en carpeta los reportes y los dashboards generados. Y hacia el lado derecho tenemos los rankings de los informes, de los reportes más ejecutados, y también los últimos que se ejecutaron. En el siguiente menú que tenemos My Dashboard, siguiente, por favor. perdón. My Dashboards. Bueno, acá podemos ver todos los tableros que se van generando, y también podemos ver las características, si es que ese tablero está siendo compartido, si es privado, si es público. En este caso se puede ver que dice shared, y hacia el lado derecho del reporte, que dice el reporte de COA, vemos que tiene las herramientas para compartir, editar, duplicar o eliminar cada uno de los tableros. Siguiente, por favor. También tenemos la parte de reportes. Vamos a ir diferenciando lo que son los tableros, lo que son los reportes. Los reportes son elementos que uno después utiliza para constituir un tablero, un informe combinado, por decirlo así. En lo que se ven los reportes, también tenemos el listado de reportes. A mano derecha tenemos las herramientas para compartir, editar, duplicar o eliminar los reportes. Y también vemos ahí señalado que, por ejemplo, uno de los reportes dice public. Eso nos permite que al momento de compartirlos, desde la herramienta de compartir, ir acomodándolos, por ejemplo, en las áreas compartidas o shared spaces, que aparece ahí en el menú izquierdo. Si uno hace clic en el menú Explore, siguiente por favor, nos da la posibilidad de generar un reporte. Es lo mismo que hacer clic en Create New Report en la pantalla anterior. Siguiente por favor. Bueno, estos son los distintos tipos de reportes o de gráficos que permite Urungi. Uno puede generar varios de estos y después combinarlos. El primero es una tabla de entradas,
una tabla de una entrada ordenada por columnas. También tenemos lo mismo, pero ordenado por filas. La tabla de 2 entradas para hacer comparativas. Tenemos los gráficos de líneas, que en realidad puede ser de líneas, de barras, o cualquier gráfico que permita 2 ejes. Un gráfico de torta, o de dona, o rosquilla, que permite la comparación de distintos valores. Un valor escalar, que nos permite obtener, por ejemplo, si necesitáramos para el informe un valor puntual, como una fecha, un mes, un nombre, un branch o algo por el estilo, podemos obtener con el valor escalar. Y también tenemos un arco de porcentaje, que es como un velocímetro, que va con valores de 0 a 100. Al momento de cargar siempre hay que tener en cuenta que es un valor progresivo entre 0 y 100, entonces los valores que uno extraiga de la base tienen que ser concordantes con eso. Siguiente, por favor. Bueno, en lo que son las áreas, los espacios compartidos, es una de las formas que nos permite Urungi de acomodar a nuestros reportes y nuestros tableros. Nos permite generar una estructura de carpetas de tipo árbol y a la vez, bueno, ya vemos más adelante, dar permiso sobre cada una de esas carpetas. Entonces yo puedo generar una carpeta con determinados tipos de reportes para un área de la biblioteca y otro para otra área, e incluso podría ser para las autoridades. Bueno, para generarlo simplemente hay que hacer add folder, o con las herramientas de a la mano derecha es ir agregando o eliminando las carpetas de la misma forma que uno haría con una estructura de árbol de archivos. Perdón Siguiente. Álvaro, perdón Sí. Álvaro, el botón con el signo más que está a la derecha genera una subcarpeta sobre la carpeta creada. Siempre las nuevas carpetas hay que hacer add folder. Gracias. Bueno, las capas que ya habló Claudio anteriormente, que son básicamente las consultas, es el paquete de datos que nosotros estamos obteniendo desde la base. Tenemos la posibilidad de activarlas o desactivarlas, y también de editarlas con las opciones que están a mano derecha. También tenemos los filtros para buscar cuando tenemos muchas capas. Podemos buscar por nombre o por el estatus de activo o inactivo. Perdón. Sí. Bueno, las data sources o fuentes de datos o las conexiones a las bases de datos, como dijimos, las capas consultan a una base de datos. Cada capa puede consultar solamente a una base de datos, pero podemos tener varias bases de datos y por ende podemos tener varias capas que consulten a varias bases de datos, pero siempre teniendo en cuenta eso. Para crear una nueva conexión a la base de datos, se hace clic donde dice ahí en crear nueva conexión. Y bueno, principalmente como COA trabaja en base de datos MariaDB o MySQL, se usa el conector de tipo MySQL, que es genérico para ambos, y se ponen los datos de la conexión. En este caso estamos haciendo conexiones directas a la base y con el usuario principal. Pero por seguridad sería recomendable hacer un usuario de solo consulta. Eso porque al momento de hacer una exportación podría llegar a quedar expuesto el usuario y la contraseña de la base de datos, simplemente como una medida de seguridad. Y tengamos en cuenta, perdón Álvaro, tengamos Sí. en cuenta que nosotros no hacemos modificaciones sobre los datos de COA, solo estamos leyendo. Claro, esto depende también de dónde esté corriendo Urungi. Uno idealmente piensa que Urungi va a correr en el mismo servidor en el que está corriendo COA, pero bueno, la contraseña en este caso, esto es ya un dato muy técnico, se guarda de forma directa dentro de la base de datos de Urungi. O sea, la contraseña no va encriptada, la contraseña de COA. Es, digamos, por eso la medida de seguridad de tener un usuario de solo lectura. Bueno, ¿cómo? ¿Siguiente? Siguiente, sí. Bueno, los roles
nos permite generar características, lo que sería similar a un tipo de usuario, que va a tener permisos sobre determinadas partes de sobre determinados reportes o sobre determinadas carpetas. Es por eso que tenemos que tener organizado en carpetas para poder asignar los permisos atomizados sobre cada una de las carpetas de los reportes o de los tableros en lo que son los espacios compartidos, es decir, los shared spaces. Siguiente, por favor. Bueno, también tenemos la parte de usuarios. Un dato interesante es que Urungi permite generar usuarios y modificarlos, pero no permite eliminar los usuarios. Lo primero que hay que hacer es crear un usuario, obviamente asignarle una contraseña, y una vez creado el usuario y activo, se le asigna los roles. Y de acuerdo al rol definido, es el acceso que ese usuario va a tener a los distintos reportes. Siguiente, por favor. Y finalmente tenemos las herramientas de importación y exportación, que nos permite exportar, como había mencionado Claudio, solamente lo que es la estructura de los reportes, pero no permite exportar los datos de los mismos. Al momento de exportar, uno puede elegir si exportar las capas, los reportes, los tableros, y también se exporta la configuración de la conexión a la base de datos. Todo esto en un archivo JSON. Y hay que tener en cuenta que al momento de importar la base, de importar este archivo, pues no es una base de datos, tiene que ser un archivo del mismo tipo, o sea, de Urungi solamente se exporta y exporta a Urungi. No sabemos en este momento si hay compatibilidad con otros sistemas, tal vez con Ystage, ya que es un fork. Claro. Bien, el workflow o la forma de trabajar. Después de hacer varias pruebas, lo ideal es trabajar en forma ordenada, yendo desde la parte más abajo, que son los datos, o sea, crear la conexión al data source, a partir de eso generar todas las capas que uno requiera, a partir de las capas generar los reportes, y a partir de los reportes recién generar los tableros. Si bien desde los tableros se puede generar un reporte, permite un pequeño backtrack, no es recomendable. O sea, es mejor seguir siempre el flujo de trabajo indicado aquí. Siguiente, por favor. Una cosa quiero aclarar, no Sí. es obligatorio que un informe pase directamente a un tablero, se publique a través de un tablero. Uno puede publicar un informe solo, por ejemplo, una tabla de datos, y puede compartirlo con otras personas. Sí. Bueno, acá voy a arrancar yo. Sí, una última cosita que creo que, bueno, lo mencionaste al principio, la potencia de Urungi está dada en la posibilidad de ejecutar varios reportes en forma simultánea. De todas formas, ahora lo vamos a ver mejor con los ejemplos. Bien. Vamos a lo práctico. Bien. Nosotros decidimos hacer un par de ejemplos y que nos parecía relevante para venderles Urungi, vamos a ser francos. Entonces, supongamos que nos llega un requerimiento que se le solicita al administrador o administradores de COA realizar un informe con la cantidad y tipo de material total en el sistema y la posibilidad de filtrar por cada biblioteca. El informe debe contar con la fecha de ejecución del mismo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero, sería recomendable que, si bien no es necesario que el usuario que vaya a utilizar esto tenga conocimientos de SQL, pero sí es necesario que tenga conocimiento de la estructura del esquema de datos de COA, porque necesitamos saber en qué tabla se guardan esos datos. Ahí tienen un enlace para que se familiaricen. Entonces, nosotros ya creamos la conexión a la base de datos, ahora vamos a crear la capa que requerimos para los datos que nos están solicitando. Entonces, hacemos un nuevo layer, le ponemos un nombre, le podemos poner una descripción, y elegimos el data source.
una vez que entramos al layer, a la izquierda van a ver que tenemos 3 solapas que nos permiten para generar una capa. La primera, la de arriba, donde dice Layer Elements, ahí se van a listar los campos que uno fue seleccionando para exponer de esa capa. La solapa del medio, Source, uno ahí va a ver la conexión a COA y las tablas de COA, donde uno puede ir seleccionando qué tablas va a requerir. Después más adelante vamos a ver la query, que ahí uno puede poner la consulta SQL cruda, digamos. Entonces, para este ejemplo, nosotros vamos a utilizar item types, porque nos están pidiendo los tipos de ítems que hay en la base de datos, item types, items y branch, donde item types se va a unir a items, y de items se va a unir a branch. Entonces, la manera de ir viendo gráficamente, de ir seleccionando, o sea, eligen la tabla, agregan add y va a aparecer mágicamente a la derecha. Bueno, ¿cómo hacemos las relaciones? Directamente podemos hacer clic en la media esfera con centro blanco, por ejemplo, de item types, y lo unimos con eType de la tabla item. Lo mismo hacemos para unir de ítems a branch. Siguiente. Vamos a ir, disculpen si vamos un poquito rápido porque hay muchos slides. Bueno, después las relaciones uno las puede marcar y puede seleccionar qué tipo de join vamos a efectuar. En este caso seleccionamos write porque nos interesan los datos de la tabla item types. Solamente, podemos ir para atrás. Bueno, solamente de item types lo que nos interesa es mostrar el dato de descripción, que es donde está el nombre del item type. Entonces, para hacer eso, hacemos clic donde está el signo verde con signo más, y nos va a aparecer, se nos va a desplegar un formulario donde ahí le podemos indicar si dejamos el mismo label o lo cambiamos, qué tipo de campo es, y si fuera, por ejemplo, numérico, podemos cambiarle el formato. Guardamos eso, van a aparecer, si miran atrás en lo que está más oscuro, una vez que el campo está agregado, aparece con un tilde de color negro, el tilde blanco con fondo negro. Después, vamos a la tabla siguiente, a ítems, y vamos a seleccionar item number, y este va a ser le vamos a agregar un método de agregación que es que cuente ese campo, cuántas veces se repite ese campo. Después en la pestaña Format podemos establecer queremos que aparezca ese valor numérico. Bueno, una vez que tenemos ya creada la tabla, guardamos la capa, perdón. Una vez que sale al menú, al display donde están listadas las capas, la podemos activar. Por defecto siempre no está activada. Pero para poder usarla en un informe tiene que estar activa. Ahora vamos a generar un informe. Entonces, creamos el informe, aparece esta pantalla, la de abajo, con los distintos tipos cómo queremos representar la información. Y acá podemos cambiar, podemos seleccionar qué tipo de qué capa vamos a utilizar. Bueno, seleccionamos la que creamos previamente, entonces nos aparecen listados los campos que necesitamos. Entonces, perdón que vuelva un cachito para atrás, para las columnas que vamos a utilizar, vamos a ir arrastrando y soltando, por ejemplo, el campo descripción, a la primera capa de columnas. Acá donde dice Quick Display With, ahí siempre aparece 500. Le ponemos 0 y va a devolver todos los datos. Redibujamos la tabla y vemos que funciona. Ya aparece la descripción con libro, archivo computadora, recurso continuo,
Bien. Si en un campo de columna hacemos clic en el engranaje, que son las propiedades, podemos cambiarle, por ejemplo, la etiqueta. Entonces, en este caso yo puse tipo de material, guardé, redibujé la consulta y ya aparece como quiero. Agrego una segunda columna, en este caso va a ser item number. Recuerden que por cada tipo de material se van a contar todos los item number que aparecen. Redibujamos la tabla y acá aparece el resultado. Volvemos a entrar a las propiedades de esa columna, cambiamos el valor de la etiqueta por cantidad de ítems. Como ya le pusimos previamente en la capa, que es un campo de agregación que los va a contar, también me interesa que ponga el total. Entonces, en este caso, hago clic en sí para que calcule el total, guardo, y ven que al final suma toda esa cantidad de resultados. Bien, ahora me gustaría poder filtrar por tipo de biblioteca, por branch. Entonces, el campo branch name lo tiramos a la segunda capa, que es donde se aplican los filtros. Entonces ya a partir de ahí, acá estamos como en la previsualización de la ejecución de ese informe, ya empiezan a aparecer, si hacemos clic en el campo de selección de biblioteca, los nombres de las bibliotecas. Cuando redibujamos, los datos van a cambiar. Bien, si entramos a la izquierda de ese filtro, siempre hay un embudito cuestionable. Podemos acceder a agregar otras propiedades. Entonces, le podemos... Pero eso sirve hay que activar el filtro cuando después lo usemos, por ejemplo, en la construcción de un tablero. Pero podemos hacer que necesitamos que ese dato sea requerido para poder, que sea obligatorio, ese tipo de cosas. Una cuestión, acá este recuadro que está marcado como azul, si ahí ponemos un nombre, por ejemplo, para darle un nombre al filtro, voy a volver para atrás, tengan cuidado que cuando esto está en blanco ya va a aparecer ese valor acá. El tema es que después cuando construyamos el tablero no va a quedar bien, porque va a aparecer también adelante, entonces va a quedar un poquito feo eso. Es preferible dejarlo en blanco. Entonces, acá no requerimos más que activar el filtro. Y listo, ese primer informe. Ahora, nosotros queremos representar esa información también en forma de gráfico. Entonces, hago exactamente lo mismo, nada más que genero otro informe. Esta vez selecciono el gráfico. Y lo que hago, como no son columnas, la primer capa de donde ponemos los datos, ahí vamos a poner item number, que son los valores que van a representar el gráfico. Abajo ponemos descripción. Podemos aplicar también un filtro, que también vamos a activar, y nada más. Guardamos, redibujamos, podemos seleccionar por biblioteca, y anda todo bárbaro. Cuando estamos en un gráfico, arriba a la derecha aparece también un engranaje donde podemos cambiar qué tipo de aplicar un tema, si queremos. Por defecto trae dos, que a mí no me gustaron, pero cualquiera lo puede usar. Y después, como elegimos el gráfico, como elegimos el modo rosquilla o torta, cuando entramos a las propiedades podemos seleccionar cualquiera de los dos que queremos. Donde queremos que aparezcan las leyendas, yo en este caso las voy a mover a la derecha, guardamos, y listo. Lo guardamos. Ahí vamos a tener para la misma, dos informes que utilizan la misma capa, y representan la misma información de dos formas distintas. Uno en forma de tabla, el otro en forma de gráfico. Entonces, como nosotros publicamos, habilitamos para que sea público también los filtros, nosotros cuando vamos a crear un tablero,
Tenemos primero, previamente hay que importar qué informes vamos a utilizar dentro de este tablero. En ese caso, importamos los dos que creamos. Y entonces, los dos tienen que tener activado el filtro. Como es un filtro que funciona en la misma capa, lo vemos una sola vez. Después van a ver para qué es interesante esto. Entonces, acá empezamos a crear el informe. Acá vamos a tener, para crear un tablero, perdón, tenemos una pestaña de reportes, que son los que importamos, Runtime Filters, ahí van a aparecer los filtros que están habilitados, y en Layouts los distintos esquemas gráficos que podemos utilizar. En este caso, lo primero que hacemos, vamos a usar el último para generarle un título y un subtítulo. Después, una vez que arrastramos y soltamos, aparecen las propiedades de cada elemento, como vemos en la imagen más pequeña, donde ahí podemos cambiarle atributos, fondo, color, una imagen de fondo, el estilo de Perdón, Claudio. files. Sí. Hay una animación incluso más adelante donde se ve cómo se va haciendo la construcción de esto, el drag and drop y la modificación. O sea, después cuando tengan disponible pueden ver la animación tranquilos y reproducirlo a lo que sería la construcción del tablero. Bien, vamos más rápido. Entonces, yo ya creé el banner, ahora quiero agregar, digamos, la información de los dos informes de forma, digamos, uno al lado del otro, para que sea más lindo visualmente. Entonces, agarro el elemento que tiene dos columnas, lo arrastro y lo suelto en el tablero. Después hago clic en Reports, y cada uno lo voy a soltar en el área blanca. Entonces, después puedo ir modificando o eliminando, por ejemplo, los headers que no quiero, o los parrafitos que no necesito. Bien, ahora podemos agregar el elemento del filtro. Entonces vamos a Runtime Filters, y hacemos lo mismo, arrastramos y soltamos el filtro que queremos aplicar. Entonces acá ya se vuelve interesante la cosa, porque ya en este informe, si bien estoy en el modo constructor, yo ya acá puedo elegir la biblioteca. Por defecto, cuando está en blanco, siempre trae toda la información, cosa que el informe que yo hacía en COA no me permitía ver toda la información de la instancia. O sea, todos los ítems o los tipos de ítems que hay en la base de datos con múltiples bibliotecas. Solo puedo ir eligiendo de a un branch. Acá me permite no solo ver al principio toda la información, sino que después, al ir seleccionando, va filtrando y me va mostrando sin cambiar la pantalla. Bien, nos habían pedido también que se pueda ver la fecha actual para ver cuándo estamos ejecutando ese informe. Entonces, lo que se nos ocurrió con Álvaro es, bueno, hagamos una capa, le agregamos con lenguaje SQL para que me devuelva la fecha del sistema. No consulta ninguna base de datos, me crea la fecha del día. Entonces, con ese comando select current date, guardamos la capa, tenemos que generar un informe. ¿Qué tipo de informe? Bueno, yo seleccioné acá el segundo para que sea por filas. Entonces me genera el resultado, fecha actual y el valor. Y volvemos a la construcción del tablero, lo importo a ese informe, y lo único que hago es arrastrar y pegarlo. Entonces esa información va a ir cambiando cada vez que abran este tablero. Bien. Hasta ahí el primer ejercicio que nos plantearon. Que nosotros decidimos hacer como una solicitud al equipo de COA. Ahora vamos a otro... Claudio, sí. Perdón que te interrumpa. Dado los tiempos, ¿qué opinas, Emiliano? También te pregunto, si pasamos al ejemplo 4, porque el 2 y el 3 también son similares.
Bueno. Estoy de acuerdo, Álvaro. Digo, esto un poquito en el marco de que, como les comentaba en la introducción, nosotros comenzamos a trabajar por ahí con un perfil más técnico pre-cuarentena y después les metimos a los chicos el requerimiento de, bueno, ¿qué sería lo relevante en este momento, en esta realidad de las bibliotecas universitarias? ¿Para qué serviría Urungi? ¿Para qué me serviría Urungi en la foto actual de hoy? Bien. ¿Qué slide? Bueno, avanzo, a ver, no me acuerdo qué número era. Sí, yo tampoco, pero anda Bueno, voy avanzando. avanzando. Sí. Es una construcción de otro ejemplo más. En este Bueno, caso, básicamente el ejemplo que dio recién Claudio se basaba en la construcción de un reporte. Vos avanza nomás, Claudio. Se basa... déjame llegar a que pase este ejercicio, porque después hay un tema importante para hacer la unificación. Digamos, hasta acá ok. es el segundo ejercicio con otra capa, perdón. Pero después, como las capas en realidad usaban los mismos campos, el único campo de agregación que se generaba era obtener el año para ver cuántos ítems se habían ingresado a cada biblioteca. También lo podíamos mostrar en un solo tablero. Entonces, de esta manera. Porque total, a lo que quiero llegar es que los filtros, si yo quiero filtrar que estas tablas con estos gráficos se actualicen por el tipo de branch, el tipo de biblioteca, tienen que ser de la misma capa los filtros. Si yo genero este tablero con capas distintas, tengo que poner un filtro en cada uno de estos informes. Entonces no es lo que quería. Yo quiero, cuando veo este tablero, solamente seleccionar una sola vez el tipo de biblioteca y automáticamente se actualizan los datos. Entonces, como agregué año a la capa que ya tenía, rehice los informes y los puedo vincular en un solo dashboard, en un solo tablero. Bueno, esto es algo que surgió ayer, pero bueno, lo pueden ir viendo detenidamente, que es como ver listados los ítems más buscados. Hay una foto en honor a Pablo ahí, ¿no? Sí, porque más o menos nos tiró la idea con este código y surgió este bonus. Bien, entonces eso yo lo puedo agregar al tablero que ya tenía. Lo único que yo estos datos no los puedo filtrar porque de la tabla donde estoy sacando los datos no tiene a qué branch. Perdón que te interrumpa, Claudio. ¿Por qué no explicás un poco el caso? O sea, digo, la respuesta, la pregunta que se le hace a COA, a Urungi, y qué queremos que responda Urungi. Lo que nosotros estamos buscando es que nos devuelva la cantidad de todos los términos más buscados en el OPAC. Pero esos datos, no sé si estoy respondiendo bien a lo que me preguntas, pero bueno, los datos donde yo puedo extraer la tabla donde yo puedo extraer esa información, no tengo porque no busca por branch, busca en general en un catálogo colectivo. Entonces, bueno, esa información, cada vez que yo actualice o requiera una biblioteca, esa información va a ser la general. La idea también era, pero yo no tenía cómo hacerlo, era, en el contexto de la pandemia, buscar resultados sobre ebooks, descargas o consultas de PDF que pueda haber en COA. Pero bueno, yo no lo pude volcar esa información. Pablo estuvo muy amable en aportar datos, cosas. No sé, Emiliano, si estoy respondiendo lo que vos querés que yo... Sí, un poco era eso, o sea, explicar un poquito qué es cuál es la problemática o en qué aplicaríamos Urungi en este marco, ¿no? En el marco de la realidad actual. Chicos, si me permiten hacer un comentario, ya que me han mencionado, una de las particularidades, creo, de COA, sobresaliente, más allá de todas las facilidades y las funciones que conocemos todos,
las descubrí accidentalmente cuando implementamos COA en el 2013. Ante el desconocimiento del sistema, activamos todos los logs en la configuración de COA. Y eso me dio como resultado que, si bien no creció mucho la base de datos, es riquísima la información que se tiene en los logs de COA, y se pueden hacer estadísticas. Tiene un montón de tablas con información importantísima que nos puede ayudar a hacer planificación, como comentábamos ayer con los chicos, hacer qué términos se buscan en el OPAC, y de esos términos, qué material yo no tengo para satisfacer esas demandas y aplicarlo a políticas de compra, cómo busca la gente, y puedo afinar el tema de clasificación del material. O sea, hay un montón de particularidades que se pueden sacar realmente de las bases de las action logs, y las bases de datos estadísticos que tiene COA, que realmente es muy conveniente. No consume mucho en el tamaño de la base de datos habilitar todo, y realmente se puede sacar mucha información interesante, que luego se puede procesar con Urungi para hacer estadísticas, que el objetivo principal es, por ejemplo, hacer una planificación de varias áreas basadas en el sistema. COA es importantísimo, toda esa función, y es como que está un poco oculta, que la mayoría de la gente no le da bolilla porque está ahí abajo y nadie la ve. Pero es algo para tener en cuenta muy importante, y bueno, y procesarlo a posterioridad, todos esos datos, poder procesarlos con Urungi, sería una cosa muy interesante para trabajar. Eso, Gracias, Pablo. no por nada. Una cosa que quiero aclarar, cuando uno ve un tablero, acá por ejemplo la rosquilla, uno puede deseleccionando, por ejemplo, si yo hago clic acá sobre el libro, lo quita del gráfico para poder ver de mejor manera los porcentajes de los otros tipos de ítems. Eso es bastante, bueno, igual que en el gráfico de barras o de áreas, que uno puede ir viendo el dato posicionando el mouse. Bueno, pasemos a NAFTA. Sí. Ahí vamos, Álvaro. Bueno, es el slide 82, el ejercicio 4. Me parece que ese es más interesante. Ah, perdón. Vamos a ir avanzando. Es. Ahí está, Álvaro. Ahí estamos. ¿Por qué este es interesante? Porque este es uno de los reportes que a mí me piden, o sea, realmente, mensualmente, en la biblioteca. Lo que me piden a mí son estadísticas del Departamento de Circulación y Préstamos, lo que es préstamos, devoluciones y renovaciones, y lo que es emisión de carnet y renovación de carnet. En base a esto, sí se va a tener que trabajar con una consulta SQL, que vamos a ver justamente el log, que es lo que nos decía recién Pablo. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, esta es la consulta SQL a la que hacemos referencia. Es una consulta anidada. Lo que estoy consultando es la tabla Action Logs, que es la que guarda todos los logs del sistema. Y a determinadas consultas le asigno un determinado valor. Entonces, lo que estoy haciendo en esta tabla es que a las operaciones de préstamo, devolución, renovación y emisión de carnet las asocio con una marca temporal, que va a ser la fecha. Y también estoy extrayendo de ahí lo que es el año, el mes y el día para poder usarlo a modo de filtro. Vamos a la siguiente, por favor. Está, Álvaro. Bueno, para crear la capa, vamos de la misma forma que veníamos haciendo, nada más que ahora nos vamos a queries o consultas. Vamos a hacer clic en Add SQL y vamos a agregar la consulta SQL que ya está diseñada, y le vamos a asignar el nombre de la capa, que se va a llamar movimientos. La guardamos con Add to Layer. Vamos a la siguiente. Y nos genera como una tabla, que en realidad esta tabla es la consulta SQL que acabamos de generar. Haciendo clic arriba en el signito más, podemos agregar todos los campos, porque como esta es una consulta SQL personalizada, estamos extrayendo solamente los campos que hacen falta.
nos hace la pregunta si queremos agregar realmente todos los campos y confirmamos haciendo clic en Confirm. Vamos a la siguiente. Bueno, ahí como ven, todos tienen ya ninguno tiene el signito más en verde, todos tienen el tilde. Y lo que hacemos es una pequeña corrección. En lenguaje SQL no podemos tener tildes ni ñ, entonces a operación le vamos a cambiar el label, hacemos clic en label, hacemos clic en el campo operación, y en label podemos agregar operación con el tilde. De la misma forma, año, que no quede tan feo, hacemos clic ahí, y el label le cambiamos, le ponemos la ñ. Esto hace que la capa, cuando esté disponible, las etiquetas estén en el lenguaje y con el UTF-8 que corresponde. Vamos a la siguiente, por favor. Hola, hola. Se la guía un poco. Esa. ¿Era la siguiente? Sí, era la siguiente. Y esta. No, la siguiente. Ahí está. No, vuelve para atrás. Esa es la siguiente. Esa, ahí quieto. Ahí. Bien. Esos problemas de descoordinación. Bueno, también nos permite generar una estructura de carpetas. Aquí solamente estamos usando unos 6 campos, entonces por ahí no es tan relevante, pero cuando uno tiene muchos campos, está bueno acomodarlos. Dentro de Layer Element, vamos arriba que dice Create, New Folder, o sea, nueva carpeta, y nos agrega un elemento que en realidad es una carpeta. Yo les cambié los nombres y les puse filtros, campos y operaciones. Y después, simplemente haciendo drag and drop, arrastrando y soltando, vamos acomodando toda la estructura de carpetas para que después vamos a ver cómo nos aparece en la generación del reporte. Ahora sí, vamos a la siguiente. Ahí coordinamos. Ahí estamos. En este caso, si ven a la izquierda, aparece la capa y aparecen las carpetas. Los filtros con año, mes y día, los campos, operación y fecha, y las operaciones que timestamp es la marca temporal. Para el primer gráfico, que va a ser una tabla, seleccionamos el gráfico de 2 entradas. Entonces, vamos a la siguiente. En la parte de métricas, ponemos lo que es la marca temporal. En la parte de columnas ponemos lo que son las operaciones. Y en la parte de filas vamos a separar por fecha. ¿Qué es lo que pasa? Que yo todavía no puse la función de agregación. Al no poner la función de agregación, me genera la tabla con las marcas temporales. Por eso es que se ve así la tabla, se ve horrible. Entonces, vamos a la siguiente. Haciendo clic en el engranaje, podemos agregar la función de agregación. Y le ponemos contar distintos. Damos Save Settings y ya aparece, vamos a la siguiente. Ya vemos cómo me ordena por columnas las operaciones, que es lo que habíamos dicho, por filas, las fechas correspondientes, y en cada una de las intersecciones, la agregación, que básicamente es la cuenta de todas las operaciones que se hicieron. También me agrega los totales abajo, de todo el mes, y los totales de operaciones a la derecha de cada día. Vamos a la siguiente. Ese es uno de los gráficos que yo necesito. Bueno, ahí está el SQL que genera, los filtros que hemos agregado, porque como este es un reporte que me piden mes a mes, agregamos los filtros de año y de mes. Y si hacemos clic en View SQL, View SQL, vamos a ver la consulta SQL que se ha generado.
Esto sí, como a modo de entender un poco qué es lo que está pasando por detrás y poder entender también si por qué un gráfico, una tabla no sale bien. Esto es para informáticos que les guste SQL. Sí, Vamos a la Urungi lo que siguiente. hace, perdón Álvaro, Urungi lo que Sí. hace es, cuando nosotros agregamos, ¿no?, el código SQL, como que lo anida dentro de una consulta de Urungi. Por eso vemos ahí que aparece un montón de palabras que no se entienden, como que anida y pone alias a las consultas. Sí, exactamente. Bueno, eso es lo que habías explicado vos, también de ponerlo disponibles los filtros haciendo clic en el embudo cuestionable. Vamos a la siguiente. Bien, y además de la tabla, a mí me están pidiendo un gráfico de tortas para poder ver comparativamente las operaciones. ¿Por qué pongo ahí informes 2 y 3? Porque, ojo, hago la aclaración, todo esto sale de la misma capa. Si yo genero este reporte y pongo también las métricas, en las métricas va a ser igual, pongo lo que sería el timestamp, en la dimensión voy a poner lo que son las operaciones, porque a mí me interesa saber cuántas operaciones hay de cada una, los filtros también idénticos, y el orden no lo necesito porque ya viene todo ordenado desde la consulta SQL. Vamos a la siguiente, por favor. Bien, esto era un problema en el gráfico, que tenemos muchas operaciones de lo que respecta a préstamos, o sea, muchas operaciones sobre libros, pero poquitas operaciones sobre usuarios, o sea, lo que es emisión y renovación de carnet. Y la visualización de esto no se ve muy bien. Vamos a la siguiente, por favor. Ese segmento que está ahí son las operaciones de emisión y renovación, que es imposible saber cuál es el porcentaje. Entonces, una de las opciones es desdoblarlo a este gráfico en dos gráficos. Por eso estoy separando la dona o la rosquilla. Lo que se va a hacer con esto es duplicar el reporte. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora. Sí, ya pasé. Ahí está. Que está medio lento. Está lejos Tucumán, Álvaro. No hablemos de lejos. Bueno, recuerden que en la parte de reports, la opción de duplicar el reporte. Entonces, lo que hacemos es, al gráfico torta que hicimos recién, generar otro gráfico de. Entonces, vamos a hacer un gráfico que va a ser torta carnet y otro va a ser torta préstamos. Y además tenemos el reporte principal que habíamos hecho, el inicial, que era tabla general. Entonces, vamos a ver cómo quedaría cada una de las tortas. Vamos a la siguiente slide. Bien, agregamos un filtro adicional. Este filtro adicional va a ser operación. Y en cada una de las tortas vamos a restringir la operación a las operaciones que le competen al gráfico. Es decir, la torta de préstamos va a tener lo que es préstamos, devoluciones y renovaciones, todo lo que es libros. Y vamos a hacer la torta de carnet con lo que es emisión y renovación. Vamos a la siguiente. Ahora. Sí, ya pasé. No, por ahí es que no sé si se me cortó o no. Ahí estamos. Bueno, ahí podemos ver. También estable, pero con un poquito de paciencia cambia. O sea, Claudio cambia, o sea, estamos, como digo, Claudio Bariloche hablando de Tucumán y viendo desde todo el país. Tenemos un poquito de paciencia. Sí, sí. No, bueno, por eso pregunto, por las dudas. Bien, perdón.
Ahí vemos la torta de carnet, que recuerdan en el gráfico anterior se veía un pedacito, una tajadita finita. Ahora podemos ver comparativamente el gráfico, lo que es el porcentaje de renovaciones y el porcentaje de emisiones. Entonces, es interesante, por ejemplo, en este gráfico ver que la mayoría renueva su carnet. Eso habla de una buena retención de los usuarios. Sería preocupante que sea mucha emisión y poca renovación, por ejemplo. Eso es una de las lecturas que se puede empezar a hacer de este gráfico. Y eso que no está terminado. Vamos a la siguiente. Bueno, vamos a ir juntando todo ahora en un solo dashboard vamos a la siguiente, para ver toda la información de una sola vez. Esta es la diferencia con los reportes de COA, que se tienen que ejecutar de a uno por vez. Acá se los puede ejecutar todos en simultáneo. Bueno, esto ya lo había explicado Claudio, que se agregan todos los reportes que vamos a usar en el dashboard. Vamos a la siguiente. Este es el modelo. O sea, ese modelo es interesante pensarlo antes de armarlo, porque si no, al momento de armarlo uno empieza a alargar cosas y no sabe qué es lo que va a terminar. Entonces está bueno tener un molde antes de cuál quiere que sea el resultado final. Vamos a la siguiente. Esta es la animación. ¿Cómo? Que está el videito. Claro, esta es una animación que muestra cómo con una herramienta bastante gráfica uno puede ir modificando los títulos, ir largando ahí los distintos informes, los layouts, para confeccionar. Ahí, por ejemplo, larga la tabla, después abajo agrega un layout con los dos elementos, después en cada uno de los cuadros puede ir tirando los gráficos. Bueno, estos después van a tener acceso a la presentación y a la animación. Vamos a la siguiente. Bueno, y acá la primera decepción. Generado el reporte, con los filtros, con los gráficos, con todo, pero se ve absolutamente espantoso. Entonces, ahí vamos a explorar las herramientas gráficas que nos ofrece Urungi para poder modificar el reporte. Vamos a la siguiente. Lo primero que tenemos así disponible como un formato rápido que se aplica a todo es el tema. Haciendo clic en la edición del tablero, del dashboard, arriba a la izquierda tenemos otra vez la tuerquita, las propiedades, y le ponemos el tema gris. También haciendo clic en cada uno de los elementos, por ejemplo los títulos, los subtítulos, podemos ir cambiando propiedades como el tamaño del texto, el color del fondo, bueno, todos elementos que son del CSS, que uno podría ir modificando para ir adaptando el tema a lo que uno desea. Por ejemplo, el tema gris, uno ya ve la tabla ahí atrás que va poniendo las filas intercalando los colores. Bueno, vamos al siguiente slide. Vamos. Bueno, así es como queda después de 3 o 4 minutos y un par de modificaciones de lo que es el tema y los colores. Y en este caso, lo que se hace es una captura de pantalla y esta es la visualización del reporte. Vamos a la siguiente. Dale nomás. Ahí estamos. Bien. Conclusiones de las prácticas de lo que fuimos haciendo con Claudio. Lo remarcamos una y otra vez, pero es importante. A través de los tableros, Urungi permite el despliegue simultáneo de varios reportes y consultando incluso a varias capas que podrían estar consultando a varias bases de datos.
Esto, por ejemplo, es útil para hacer comparativas, incluso de dos instancias o dos instalaciones de COA. Está bastante bueno. Provee herramientas gráficas para la generación de capas. Si bien a partir del SQL uno puede generar una capa, si uno no conoce SQL pero conoce las tablas, puede generar una sentencia SQL con una herramienta gráfica, aunque no conozca el lenguaje. También cabe aclarar que por los puntos anteriores es recomendable que se haga una consulta SQL o que se pida asesoramiento al informático, porque las capas generadas de determinada manera pueden no estar optimizadas y demorar mucho. De hecho, en alguna de las pruebas por hacer mal un join, multiplicaba todas las filas y se demoraba un montón en cargar los datos, por ejemplo. A veces, perdón Álvaro, a veces Sí. a mí me ha ocurrido que por ahí si la capa tenía alguna falla, después cuando querés generar el informe directamente no te permitía ver las capas. Entonces terminaba borrando la capa que había hecho mal para poder después encontrar el problema, pero no te avisa mucho qué problema tiene la capa. Por lo menos mi experiencia con Urungi. Claro, o sea, por eso creo que es interesante que la herramienta gráfica se utilice para lo que son informes simples o, digamos, puntualmente contar registros de tablas, y por ahí para datos más elaborados, sí trabajar con una consulta SQL que puede optimizar la recuperación de los datos. Bueno, permite generar un informe actualizado, a diferencia, pero no es en tiempo real. ¿Qué significa que no es en tiempo real? Que no es que se van actualizando los datos a medida que va pasando el tiempo, sino que uno tiene que correr el reporte cada vez que uno quiere una actualización de datos. Pero sí es muy bueno en el sentido que si te preguntan, che, mira, necesito un reporte de esto, vos le pasas un enlace o un usuario y que se conecte y que vea el determinado dashboard, y no tener que hacer una extracción de datos, armar el gráfico, armar el Word, generar el PDF y mandárselo. O sea, se puede hacer una transferencia de información mucho más rápida. Las herramientas de diseño que posee permiten varias combinaciones de colores, tiene un par de temas, no son los más bonitos, pero permiten jugar un poco con eso. Sin embargo, no tienen mucha flexibilidad a la hora de generar diseños muy elaborados. Entonces, si uno quiere ajustar lo que son los anchos de la fila, de las tablas, tiene que ir muy minuciosamente, no es una herramienta gráfica amigable todavía. Está en desarrollo, como lo dijimos al principio. Se recomienda siempre trabajar en forma ordenada, siguiendo el workflow indicado, la base de datos, la capa, los tableros, perdón, los informes, los tableros, y siempre mantener activas solamente las capas que estén en uso. Uno muchas veces genera varias capas y va probando y después termina con muchas capas que al momento de generar el reporte meten ruido, son incómodas. Entonces conviene trabajar solamente con las capas, perdón, mantener solamente activas las capas que uno está usando. Lo ideal sería usar una capa o dos por tablero, no usar muchas capas, porque como son consultas SQL que se hacen en forma simultánea, podemos llegar a hacer una sobrecarga sobre las consultas a la base de datos, además que se hace más lento. Pero es una recomendación. Y actualmente no permite la exportación de los informes o tableros, que eso es una de las cosas que decíamos, a un formato estándar como PDF o un formato de imagen, pero sí la visualización. El reporte que mostrábamos recién se hizo con una herramienta de captura de pantalla que es el Fireshot. Pero bueno, son cosas que están desarrollándose. De hecho, Claudio en la última actualización había visto unas opciones también para exportar ahí, ¿verdad? Sí, otra herramienta que no recuerdo exactamente a ver cómo se llamaba.
lo que hacía era poder conectar con Urungi y generar tanto los PDF como en formato de imagen. Pero le instalé y nada, no me quise complicar demasiado para no complicarme para este día. Entonces dijimos, bueno, dejémoslo ahí como está y más adelante compartiremos. Sí, de todas formas, con un plugin como el Fireshot, uno puede obtener la captura de la página en el momento y utilizarlo ese reporte o imprimirlo o lo que sea. Pero bueno, teníamos que hacer esa aclaración porque justamente una de las cosas que uno muchas veces desea es imprimirlo al reporte y no queda muy bien impreso directamente desde la página. Bueno, no sé si agotamos todo el tiempo o tenemos espacio para preguntas. Siguiente. Yo creo que, digo, ya estamos sobre, digo, nos hemos excedido un poquito en cuanto al tiempo. Algunas de las preguntas estaban relacionadas, no tiene de acuerdo a lo que me han comentado los chicos, no tiene la opción de imprimir en forma directa. Sí, digo, creo que una de las cosas que habíamos charlado con los chicos, que también yo lo identificaba como algo, digo, después de semejante desarrollo no me podés permitir la exportación de un PDF. Lo que hay que tener en cuenta, digo, para enviarlo, que es como bastante obvio, lo que hay que tener en cuenta es que esta es una herramienta que está en desarrollo, o sea, es una herramienta bastante nueva, y de alguna manera también acá nos preguntan, acá en el chat, los chicos, se lo dejo a los chicos que lo contesten, que es si hay alguna forma de migrar todos los reportes que ya tenemos en COA al Urungi para seguir trabajando desde allí. Y sí, podés agregar el SQL directamente en Urungi. Justamente eso es lo bueno que nos permite Urungi, que generás la capa y pegás el SQL que vos hiciste en COA y seguís trabajando y generás el informe. O sea, cada reporte que tenés en COA básicamente es un SQL. Tenés que migrarlo como una capa. No hay una herramienta para una migración directa, si esa es la pregunta. Sí hay que ir uno por uno generando las capas y transfiriendo el SQL de forma manual. Acá la otra pregunta que hacen al grupo CIU Bibliotecas que trabajan en COA. En realidad esto es un grupo de WhatsApp con el cual nos seguimos comunicando los participantes, los convocados del año pasado para el curso para el área de IT, para el área de tecnologías de información, que fue el primer evento que se hizo bajo el paraguas del subsidio de la Fundación Williams. Este es el último evento, o sea, con esto ya se finaliza la ejecución de este subsidio, ya nosotros estamos preparando el informe final y estamos preparando también otras ideas para presentarnos en el caso de que exista la posibilidad de conseguir otro subsidio. Bueno, yo creo que había un par de consultas más en relación a la potencial carga sobre el motor de SQL, o sea, sobre el motor de MySQL, y en relación a cómo puede afectar el hecho de hacer consultas al mismo tiempo que se está utilizando Urungi, o sea, sobre una base de datos de producción. Eso creo que tiene también un poquito de relación con la optimización, o sea, si bien las consultas son el fuerte del SQL, o sea, se supone que para eso está optimizado. Entonces, y un poco ya sobre eso había aclarado. Sí, Romina, en realidad eso es una de las cosas que estábamos marcando, si bien Álvaro lo que decía es la posibilidad de que si tenés un plugin de Chrome podés fácilmente generar el PDF a partir de este screenshot. Actualmente, la versión actual que te descargas de Urungi, sí, lo único que te permite generar es una visualización, o sea, te permite generar un tablero en el cual podés combinar varios informes, varias bases de datos, lo cual no es menor. O sea, sí se entiende que es poco práctico, se percibe como poco práctico el hecho de que decir, bueno, pero
ya que está tan bueno el tablero que me acabo de armar, no puedo generar un PDF. Bueno, eso lo tendrías que hacer a través de una extensión del navegador, de momento. Sí, como decía, perdón, dale Claudio, sí. Lo que nosotros mientras estuvimos trabajando con Álvaro, lo que yo intenté hacer fue hacer una impresión bien del navegador y generar desde la impresión un PDF. Pero ahí se rompe un poco la visualización, no respeta lo que uno hizo en el tablero. Por eso quizá un plugin de captura de pantalla es mejor. Usando el plugin Fireshot, que te permite capturar la visualización, la página completa, te permite generar un JPG o un PDF, y me parece que en el estado de desarrollo que está ahora es la herramienta que mejor se adapta para poder hacer la extracción de ese documento. De todas formas, se puede enviar el enlace para que lo vea el dashboard o el reporte a la persona que desea ver esa información. Y bueno, o sea, si es simplemente visualización, se manda el enlace, va a tener los datos en el momento, actualizados, y aparte no estaríamos en el gasto de imprimir o de usar papel. O sea, claro, agreguemos el mensaje ecológico. y aparte que en esta situación de pandemia no vas a poder mandar un Tal cual. papel a ningún lado, pero... Es justamente digo, parte del contexto que les pedíamos en el cual aplicar. Sí. Sí, la visualización, sí, en realidad no, por lo que dijeron los chicos, no es a cualquier enlace, no es a cualquier usuario. Vos podés designar, no es necesario tampoco que la gente tenga el Urungi instalado. O sea, digo, te estaría publicando, si vos dejás el Urungi en una URL, en un servidor, en realidad eso es una aplicación web como cualquier otra. Y creo, por lo que entiendo, corríjanme chicos, si en realidad es un usuario autorizado, uno puede definir diferentes niveles de acceso con el acceso a los folders, o sea que esa sería un poquito la estructura de derechos, y podrías tener un usuario que acceda a determinados informes que son más sensibles, otros informes que son más genéricos, o sea, diferentes niveles de acceso a los diferentes informes, si no me equivoco. Exactamente. Así es. También hay informes públicos, ¿no? Entonces, si vos necesitas que un informe quede disponible permanentemente para todo el público en general, también podés hacer un informe público. Por ejemplo, exactamente lo que acaba de preguntar Vanessa. Y esa URL se puede publicar en una web. En realidad es o sea, digo, el Node.js levanta un servidor, con lo cual eso potencialmente es una web en sí mismo, es una URL que después el área de IT podrá definir si es pública, si no es pública, si es para intranet, pero digo, sí, es todo web y podría llegar a ser una URL que sea pública en la medida en que Urungi esté definiendo un informe que es público. No sé si queda claro, si hay alguna otra duda. Sí, la vamos a dejar, la ha grabado por suerte Comunicación del CIU, porque yo me olvidé de la grabación, y aparte la presentación, este material tan valioso que no ceso de agradecerles y felicitar a los chicos por el material, por la investigación, por el tiempo, por el interés. No ceso de agradecerles, realmente no tengo palabras, porque digo, una cosa es, nosotros los contratamos y aparte, pero digo, más allá de todo eso, los chicos hacen mucho más que su trabajo, o sea, que el trabajo que nosotros contratamos. Se han puesto a investigar una herramienta con las dificultades que por ahí potencialmente muchas veces, y también en este contexto nos ha generado el hecho de estar conectando entre Bariloche, Tucumán, que se nos cayó la conexión, que se nos hace esto, que se nos hace el otro, han coordinado y han hecho un trabajo sensacional en todo este periodo de trabajo que nosotros conseguimos con la Fundación Williams. Realmente ha sido un placer trabajar con ustedes, realmente un placer. Yo no sé si quedó claro que les quiero agradecer. Importante agradecerte a vos, Emiliano, por tu cuenta, agradecer de mi parte a Álvaro por lo que aprendí también con él. Nada más que esto sirve para todos. Como decíamos, la presentación, esta va a estar en la biblioteca digital del CIN, que administra tan eficientemente Romina, así es que esto ahora, ya mismo la vamos a subir. Yo iba a hacer
un minuto más de aviso parroquial, si se quiere, no en relación a la presentación de Urungui, sino en relación a aquellos que se puedan quedar 5 minutos más. Estamos con 55 participantes aún. Voy a compartir. Va a ser un minuto nomás. Dejo de compartir yo ahora. Gracias. Solo para comentarles alguna novedad en relación a lo que es el trabajo en relación al proyecto, en realidad, que venimos trabajando en este año en relación a lo que es la reingeniería del curso de MARC 21 a distancia. Si ustedes recuerdan, era este manual, que por ahí en muchas de las bibliotecas está. Esto es una reingeniería que estamos haciendo con el aporte de las universidades. Esto no tiene una financiación, no ha entrado en el subsidio de la Fundación Williams, sino es un aporte que exclusivamente las universidades están realizando con sus recursos humanos. Es más, comprometen gente que han comprometido cantidad de horas semanales como para elaborar este material. Este material ya lo vemos bastante avanzado, vemos que han venido trabajando muy fuertemente, ya está incorporado todo el área de autoridades, se están incorporando las pantallas de ejercitación en COA. Actualmente están participando la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad del Chubut, la Universidad Nacional Patagonia San Juan Bosco, y se incorpora la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Universidad Nacional de Lanús. Estos serían los participantes de momento que vienen trabajando en la reingeniería del curso a distancia. Solamente como para comentarles esto, ahora estamos trabajando, y la Universidad Nacional de Jujuy, que nos viene apoyando fuertemente también, que nos va a comenzar a apoyar fuertemente en lo que sería también la validación pedagógica de los contenidos, de modo tal, si ustedes recuerdan, para aquellos como yo que estén pelados o aquellos que tengan unos cuantos años, recordarán que este curso en realidad también tuvo una fuerte actividad de validación pedagógica por parte de la doctora Edith Litvin, con lo cual nosotros estamos intentando que el curso que estamos generando, o sea, el material que estamos generando por parte, que va a ser de utilidad para las universidades nacionales, para que puedan brindar, para que puedan generar una instancia de capacitación en MARC 21, también tenga las adaptaciones, dado el contexto también en el cual estamos, se pueda llegar a formular como un curso completamente de educación a distancia. Eso era simplemente como aviso parroquial. Lo aprovechamos, también a felicitar a las instituciones, porque realmente esto lo están haciendo, son recursos 100% de las universidades, que tienen una dedicación horaria, un clúster de dedicación horaria a estas tareas. Así es que, bueno, eso era todo lo que quería presentarles. Agradezco de nuevo muchísimo la presencia y nada, y seguimos entonces en contacto. Muchas gracias para todos y todas. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon. Muchas gracias por participar y también por prestarnos por prestarnos atención y los comentarios, y por darnos esta oportunidad también.